Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Oyentes de la radio, mucho gusto en saludarlos. En el nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés, les estamos haciendo la invitación a este programa donde estamos trabajando un tema muy especial que tiene que ver con el manejo de los miedos, cómo esos miedos nos agobian, cómo esos miedos nos llevan a tener pánico y sobre todo que nos roban las bendiciones del Señor. Entonces estén aquí pendientes de la radio, porque esto tiene que ver con todo lo que se ha manifestado en las redes sociales, una cantidad de mensajes que eso no es nuevo, sino que siempre a través de los tiempos se han tratado de mandar esos mensajes de una u otra forma, bien por medio escrito, bien por medio radial, por televisivos, y en última siempre están tratando de llevar a que la gente pierda su fe, pierda la confianza en lo que son como hijos de Dios, y eso no está bien. Entonces este mensaje está para esas personas consagradas a Dios, que han considerado que son hijas verdaderamente esas hijas de Dios o esos hijos de Dios, pero que siguen ellos permitiéndose contaminarse a nivel espiritual con este tipo de mensajes. Si tú eres un hijo de Dios convencido de tu condición, realmente tú tienes que estar alegre, tienes que estar pleno en la medida que Dios es el que hace la obra y Él sabe cómo son las cosas para tu vida. Y si vas a morir, bendito sea mi Dios, vas a estar ante la presencia de Él. El temor que debemos tener es el único temor que dice la palabra, es el temor a Dios. O sea, no ofenderlo con nuestros comportamientos, no estar en pecado. Y si nosotros estamos realmente sumergidos en la presencia de Dios, leyendo la palabra, siendo unas personas orantes, siendo personas caritativas, bondadosas, como el Papa Francisco nos lo ha sugerido en el año de la misericordia, pues obvio que no vamos a tener esos momentos donde no vamos a dejar contaminar de tanta información nociva y perversa, que eso es el propósito, alejarnos de la presencia de Dios. Entonces, bienvenidos a este programa. Escuchen esos dos testimonios, esos dos diálogos de una hermanita que vive en Venezuela, de los pobres de Maiquetía, la hermana Rosalía Cordero, y también el de una hermana de nuestra comunidad que se llama Nora Velasco, psicóloga, y que nos va a hablar con mucha vehemencia y con mucha propiedad sobre lo que es el temor y el temor santo, y no dejarnos agobiar por tantas cosas que nos distraen del propósito de Dios. Bien, entonces para desarrollar este tema tenemos de igual manera también a la hermana Rosalía Cordero, que ya es de los hermanitas de los pobres de Maiquetía, allí en Caracas, Venezuela. Y me da mucho gusto saludarte, hermana, que de verdad después de que hemos hecho tantos programas de radio, de verdad para mí me da mucho placer el contactarte en este momento, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Rafael. La verdad que me da mucho gusto volver a que nos encontremos en este medio. De verdad que fue una experiencia muy bonita el haber hecho varios programas, y para mí fue de gran crecimiento ver como te digo, la riqueza espiritual de nuestra gente, de tanta gente sencilla que ha sabido acoger el Evangelio, la palabra de Jesús en su vida, y de verdad que para mí era una pequeña fiesta cada vez que me tocaba hacer un programa. Ciertamente lo disfruté muchísimo. Quizá escarbé en la vida de mucha gente, y al mismo tiempo ellos me ayudaron a escarbarme a mí. Es una palabra venezolana, escarbar es hurgar, buscar, profundizar, romear, no sé en Colombia qué palabra será la mejor, pero significa pues eso de verdad que fue muy bueno, tanto para ellos y sobre todo para mí, porque fue de muchísimo aprendizaje. Y sé también, Rafael, que el mensaje de la vida, la historia,
el paso de Dios por la vida de tanta gente, por supuesto, tiene que haber llegado también a los oyentes, y eso es pues lo importante, más que todo para dar gloria a Dios. Sobre todo ese es el fin, que puedan alabar a Dios, que realiza maravillas, así como lo cantó la Virgen, pues realiza maravillas en las personas. Bueno, aquí estoy a la orden, a ver, no sé qué es lo que quieres esta mañana. Claro que sí, muchas cosas, hermano, porque de todas formas tienes mucho conocimiento y sabiduría que el Espíritu Santo te da. Y es que últimamente, hermana, se han dado una cantidad de mensajes, de comunicados sobre el fin de los tiempos, que van a haber terremotos por aquí y por allá, y entonces nos agobiamos mucho. Y yo sé que en tu país pues la situación no es nada fácil debido a pues tantas situaciones sociales que están vivenciando, pero uno realmente, ¿por qué se deja agobiar tanto, hermana, de esos mensajes? O sea, está bien que la Virgen María se ha aparecido y ya ha mandado mensajes muy lindos, pero donde la gente entra en pánico, como que pierden la fe, como que empiezan a llorar, y gente ya crecida en los caminos del Señor, y se dejan agobiar por todo esto, hermana. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, Rafael, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras, así de repente, de momento que me haces esta pregunta, es recordar la palabra de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, pues ahorita no tengo el texto exactamente a la mano, pero está tanto en el Evangelio de Mateo, debe estar en Mateo y en Marcos, creo, pero en los Evangelios está la palabra de Dios, ¿verdad? Y el mensaje de Jesús, una cosa que es bueno que la gente tenga claro, que el mensaje de Jesús es una buena noticia, y las noticias son buenas porque las noticias buenas causan alegría. Entonces el mensaje de Jesús es de alegría, no es de desastres, ni es de terror, ni es de esas cosas. Y Jesús dijo, bueno, en cuanto al día y la hora, porque también ahí le preguntaron, mire, ¿y cuánto van a suceder? Porque por supuesto Jesús anunció que habrían terremotos y que habrían cosas antes del final de los tiempos, al final, pues ya todo esto, ¿verdad? Porque tener claro también de que cuando a mí me llega la hora de la muerte, ese es mi final, en esta tierra, por supuesto, este es el final. Pero la palabra de Jesús es muy clara. Él dijo, en cuanto al día y la hora, no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo del Hombre. Cuando decía el Hijo del Hombre se refería a Él. Entonces el Padre es el que tiene la última palabra. Eso lo sabe solamente el Padre, eso lo dijo Jesús. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que creer los cristianos, los católicos, es creer en Jesús, en la palabra de Jesús y a la palabra de Jesús. Y la gente sigue, hermana, sigue. Dime, no, porque es que hay gente pareciera que tiene como en esta vida la misión de mostrar desesperanza, de generar confusión, eso es obra del diablo. ¿Sabes que el demonio tiene algo muy claro, y el demonio existe? El demonio le gusta, tiene como unas armas buenas para atacar a los cristianos. ¿Cuáles son esas armas? Crear división, crear confusión, crear desunión, crear desánimo. Yo creo que una de las cosas más tremendas que puede hacer el diablo en una persona es desalentarla y desanimarla. Entonces no podemos, hay gente que se dedica a hacerle caso al diablo en este sentido, vamos a decirlo así, que la palabra es un poquito fuerte, pero ¿qué es eso? En vez de dar mensajes de esperanza, de confianza, de vida, pues se dedican a decir pues muchas cosas que lo que hacen es generar en las personas eso. Entonces una persona que cree en Dios, que cree en la palabra de Jesús, que sabe que tiene un Padre que lo ama inmensamente, que la ama inmensamente, un Padre bueno, que nos lo dijo Jesús, nos lo está diciendo hoy, domingo en el Evangelio. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, porque para Él todos nosotros estamos vivos. Quienes han participado en la Eucaristía hoy tienen que haber escuchado esta frase del Señor. Entonces Jesús habla de vida, de resurrección, no de todas estas cosas. Y claro, es lógico, toda la vida han habido terremotos, toda la vida han habido desastres, toda la vida han habido inundaciones, toda la vida han habido tsunamis. Solamente que ahora tenemos las redes y tenemos tantas cosas que estamos informados. Pasa una cosa en un segundo y al otro segundo ya lo sabemos en este mundo globalizado. No sé, es lo que de primer momento la primera respuesta es esta. No sé qué otra pregunta tiene. Claro que sí, hermana, y es que es verdad. Mira cómo es que no está pasando, eso no ha pasado actualmente, es que eso ha sucedido siempre. Incluso esos mensajes tampoco son nuevos.
todo lo que es el mileniarismo, creo que se llama así esa corriente que siempre habla que al final de los Sí, eso tiempos... lo llamaban, creo que milenarismo, una cosa así, porque era cada 1000 años siempre salía un profeta, uno que no es profeta de Dios, porque el profeta es el que anuncia la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces salían siempre gente que este 1000 años se va a acabar, en estos 1000 años se va a acabar. Y ahí han habido grupos sectas que han colocado hasta fecha. Yo recuerdo yendo a mi tierra, en Carora, hay una cosa que dice, el fin del mundo se acabará el 12 de octubre de 2000, como algo así como 2006, 2007. Yo dije, cada vez que paso por ahí me da risa. Digo, no se le ha ocurrido ni siquiera quitar el aviso. Entonces, causar a la gente como terror, miedo, para que busquen a Dios. Entonces, buscar a Dios por el miedo, por el terror que me va a pasar y causar sensación de angustia en la gente. Esto es muy doloroso, que un cristiano no viva de esperanza, sino del miedo. Y más que de pronto nosotros, siendo creyentes, nos pongamos a difundir este tipo de mensajes, hermana, porque lo hacemos. O sea, porque fácilmente es importante que tengamos una cantidad de cosas, como que nos toca asegurarnos en lo mundano y no asegurarnos en lo espiritual, cuando realmente es allí donde deben estar puestas todas nuestro objetivo, nuestra mirada, nuestros sentidos, es en lo espiritual, hermana. La fuerza del evangelio está en hacernos caer en la cuenta de que tenemos un Dios vivo que nos llevará a la resurrección. Y ciertamente en el Apocalipsis tenemos claro que habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva, porque claro, la gente se asusta de pensar que va a dejar esto y que como si esto fuera definitivo. Y todos tenemos que estar convencidos, seguros. Nos convenzamos o no nos convenzamos, aquí nadie se va a quedar para semilla, o sea, aquí nadie se va a quedar en este mundo definitivamente. Todos, tarde o temprano, nos llega el momento y tenemos lo importante allí es estar preparados. Pero la resurrección, Cristo resucitó, y por eso que nuestra fe tiene sentido, porque no nos vamos a quedar aquí. Nosotros vamos al cielo, a este cielo nuevo, a esta tierra nueva, a disfrutar de este Dios de vida, pues que nos dice el Evangelio de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Hacer caso a todo eso? No. Sacan mensajes de la Virgen. Yo por lo menos estoy bastante clara de que ya todo lo que se tenía que decir ya se dijo. Todo lo que Jesús tenía que decir ya lo dijo, y Él es la palabra eterna del Padre. Él es el Verbo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios. Eso no iba a dejar decir una parte del mensaje para que otros completaran, no, ya Él dijo lo que tenía que decir. Los apóstoles, San Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, ¿qué hacen? Reforzar, ayudarnos en la vida cristiana a actualizar ese mensaje de Jesús, pero ellos no dijeron, ninguno dijo nada nuevo. La Virgen no puede estar hoy diciendo cosas nuevas, ya la Virgen dijo lo que tenía que decir. ¿Y cómo dice? ¿Cuáles son las últimas palabras de la Virgen? Creo que son las últimas. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Están preparados, vigilen, estén despiertos, hagan la voluntad de Dios, oren. Cuando tengan angustia, vengan a mí, que yo los consolaré, yo los fortaleceré. ¿Cuál es mi mandamiento? Que se amen los unos a los otros, crean en mí, vengan, no tengan miedo, acudan. O sea, hay tantísimos, lo que pasa es que no tenemos tiempo de decir todo eso, pero de verdad que creo que le hace falta a la gente acercarse más a la palabra de Dios, con fe, con confianza, invocar al Señor, dejarse amar por Dios. Este año de la misericordia que está para culminar, ¿cuál era uno de los principales objetivos? Que todo el cristiano se acerque al Padre, que experimente el amor de Dios Padre. Dice San Juan en una de sus cartas que donde hay temor, no hay amor. Entonces, si tenemos miedo, si tenemos todo esto, es porque entonces estamos viviendo un cristianismo de susto, de leyes, si cumplimos, no cumplimos, y entonces claro, todo esto provoca desesperanza. Sí, entonces claro, llega la hora de definitivo que a todo nos va a llegar, entonces vamos a estar con esta angustia. Entonces yo creo que la invitación a nuestra gente es confiar, prepararse, orar y vivir preparado, porque a lo mejor si no se me acaba a mí el mundo hoy, pero si yo me muero hoy se me acabó. O sea, eso hay que tenerlo como claro también, ¿verdad? Claro que sí, hermana. Y por ejemplo, fíjate que no podemos negar que realmente estamos en los últimos tiempos, eso es real, pero es que el tiempo, bien tú lo decías, el que sabe la fecha es el Padre, y realmente es tan misericordioso
tan misericordioso que perfectamente nosotros los tiempos de Sodoma y Gomorra lo estamos duplicando o triplicando, pero Él es tan misericordioso que nos está esperando siempre que nosotros nos convirtamos, que seamos Sí, dice San Pablo que la paciencia de Dios es nuestra salvación, dice San Pablo en una de sus cartas. Claro que sí, y lo que Él busca realmente es que nosotros seamos también sus discípulos, sus mensajeros de las buenas nuevas, no de las malas noticias, sino de las buenas nuevas. Las buenas nuevas, claro. Y ciertamente sí, o sea, yo recuerdo también hacía muchos años, yo recuerdo que decían siempre que al final de los tiempos pareciera que el diablo andaría suelto. Y si tú te pones a ver noticias desde la mañana hasta la noche, el diablo anda suelto. ¿Por qué el diablo anda suelto? Porque le hemos dado espacio. El diablo anda suelto en una persona cuando no ora, cuando no perdona, cuando no comulga, cuando no hace la recepción de los sacramentos, cuando no perdona al hermano, cuando no ama a su esposa, a su esposo y a sus hijos. Claro que el diablo anda suelto en la vida y de esa persona. ¿Y por qué el mundo hoy? Pues lo que tú estás diciendo, todos estos hechos, Dios mío, ciertamente, qué violencia, qué inseguridad, qué forma de degradar la vida humana en todos los aspectos, porque ya conocemos a nivel social y a nivel personal cuánta degradación, cuánta falta de respeto a la vida que se manifiesta pues de mil maneras. Y entonces claro, el desamor que existe en la humanidad, que nadie respeta al otro, el que no considera a su semejante, que es su hermano, ni siquiera un vecino, no, es mi hermano. Entonces claro, ¿cómo no? Pues en esas vidas pues el diablo anda suelto, y ese es el peligro, y ese peligro no lo tienen ellos, lo tenemos también nosotros hoy. Si no dejamos que Dios entre en el corazón, si no leemos la palabra, si no oramos, si no comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, si no somos capaces de cumplir una obra de misericordia, que este año el Papa nos lo ha dicho al revés y al derecho. Dios mío, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, perdonar, acercarnos, sufrir con paciencia las adversidades de nuestros hermanos, toda esa cantidad de cosas. Tenemos mucho motivo. El que está con Dios no tiene por qué tener miedo. Entonces, pues nada, ahí la invitación es a acercarnos de nuevo al Señor. Hermana, muchas gracias. Estamos hablando precisamente con la hermana Rosalía Cordero, que ya vive en Venezuela, en Caracas, y hace parte de la comunidad de las de los pobres de Maiquetía. De Maiquetía, con los que hicimos unos programas espectaculares, unos programas muy lindos, porque empezamos realmente a transmitir a través de los Terciados Capuchinos, una emisora que teníamos que llamaba la Familia Amigoniana Radio. Entonces te cuento, hermana, que estamos llegando en este momento a través de la red de radios católicas por Latinoamérica a más de 170 emisoras. Imagínate cómo ha sido de precioso el Señor. ¡Qué bien! Felicitaciones. Eso es lo que hay que hacer. Y difundir la esperanza, la alegría, el entusiasmo por la vida, por vivir. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que colma la vida de la persona. Pues entonces no hay que estar viviendo con miedo y cuestiones. Eso me lo pregunto yo misma, yo también tengo, porque también soy humana, y lógico que todas estas realidades afectan a todos, nos afectan a todos, pero ahí es donde está el paso de fe que tenemos que dar, trascender, pasar por encima de todo esto, de que esto no es en absoluto definitivo, y la respuesta última la tiene el Papá Dios, eso es claro. Y fíjate, a mí me ha gustado mucho incluso la actitud que se asume en ocasiones, porque a veces uno tiene más temor de sí mismo y no tiene temor por las otras personas, y a veces el temor se debería, porque hay un temor santo, hermana, y el temor santo es el hecho, claro, ¿no es cierto? ¿Cómo defines todo ese temor santo? ¿Cómo defines? ¿Cómo defino? Sí, ¿cómo lo defines el temor de Dios, hermana? El temor de Dios es saber que Él es Dios, yo soy una criatura, soy su hija, y por lo tanto Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios es el Padre, Dios es mi Creador. Entonces mi actitud ha de ser de reverencia. Una cosa es temor y otra cosa es miedo. Yo le tengo miedo a una persona que sé que me va a hacer mal. Temor, puedo sentir un temor reverencial, de reverencia, de respeto hacia una persona que me inspira eso porque es superior a mí, eso sí, pero una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Entonces para Dios, con Dios no tenemos que tener miedo, así de tenerle miedo a Dios, no, sino ese temor reverencial, de no ofenderlo, de no pecar, de buscar el bien, de no dar espacio al diablo, de no dejar que el diablo ande suelto ni en mi vida,
ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mi hogar, ni en mi trabajo, no darle espacio. Lo que está pasando en el mundo es porque el espacio que Dios debe ocupar en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestro trabajo y en nuestros quehaceres y en la política y en todo, eso lo está ocupando el diablo, porque le hemos dejado el espacio. Sacamos a Dios y por supuesto cuando sale Dios entra el mal, ahí no hay más vuelta. Claro que sí, hermana. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga mucho y gracias por los conceptos que nos dijiste. Amén. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y bueno, que el Señor a todos nos bendiga y que a todos el Señor nos conceda la gracia de vivir en su gracia, de vivir en paz. Y bueno, y aprovecho de pedirle a las personas que escuchen tu programa, por favor, una oración por nuestra patria, por Venezuela, que estamos en una situación muy delicada. Podemos decirlo que a lo largo de toda la historia de nuestra patria, este es el momento más difícil que los venezolanos estamos enfrentando y es bastante fuerte. La situación es muy difícil y necesitamos pues confiar mucho más en el Señor, orar y dejar que sea Dios el que actúe y pedirle por la conversión pues de las personas que tienen que volver la mirada a Dios y pensar no en sí mismos, sino en las necesidades de nuestra gente. Y sobre todo que coloque dirigentes conocedores de la palabra y temerosos de Él. O sea, que sean realmente, que ellos se dejen llevar por la guianza, se dejen guiar por el Espíritu Santo. Y más por principios más humanos, hermana. De todas formas, claro que sí. Y nosotros te cuento que tenemos una comunidad, hermana, porque es que tú también haces parte de todo esto, todo lo que ha sido mi crecimiento espiritual, tú también haces parte de ello, hermana. Entonces, haces parte de nuestra comunidad también, y nosotros los días jueves hacemos ayuno y oración por los sacerdotes, por las comunidades, y obvio que, qué lindo. Qué hermoso también tener allá tu país, claro que sí, hermana. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Dios te pague, y bueno, Dios les pague a todos también por esas oraciones por nuestra patria. Con mucho gusto, hermana. Y también tenemos a Nora Velasco, que ella es psicóloga y vive en España, y también nos va a hablar con mucha propiedad sobre este tema. Ella hace parte de nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, y ella ha comprendido el valor de lo que significa ser hijos de Dios y cómo debe vivir un hijo de Dios. Un hijo de Dios no debe vivir atormentado, sino realmente sumergido en la presencia de Él y no dejarnos agobiar por estos mensajes que lo único que traen es división y alejarnos del propósito de Dios, que es santo. Entonces, bienvenidos a nuestro programa. Este programa, si tú lo quieres volver a escuchar, lo encuentras en las redes sociales, allí en YouTube, con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés, o como Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación. Allí en Facebook también lo puedes encontrar. Bien, estamos entonces también con una persona que hace parte de nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia y nos va a contestar esa pregunta. Nora, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Desde España. Hola Rafita, ¿cómo te va? Bien. Yo pues aquí bien, gracias a Dios, aquí con un poquito de frío ya, pero bueno. Bendito sea mi Dios. Bien, entonces cuéntame, ¿qué es lo que hace que nosotros realmente tengamos tanto miedo y no podamos confiar en el Señor y que realmente perdamos las bendiciones? Y empezamos a mandar una cantidad de mensajes, y esos mensajes como que nos agobian, y muchas veces, y son muchos años, fíjate, en muchas décadas siempre han mandado ese tipo de mensajes, y hay una corriente que llama los milenaristas que hacen ese tipo de mensajes, y lo que hacen es causar caos. Sí, lo que pasa, Rafa, es que el miedo es algo muy grave en nuestras vidas, porque el miedo paraliza, el miedo no te deja pensar ni te deja actuar.
El miedo te quita todas las expectativas, todas las formas de cómo puedes tú procesar un problema, qué soluciones puedes dar. El miedo acaba con todo eso. Entonces, por eso utilizan el miedo las personas para paralizar a la gente, para no dejarla actuar ni pensar. Y eso es lo que el enemigo, hablando en un campo espiritual, el enemigo quiere. Él quiere paralizarnos, él no nos quiere dejar pensar. Por ejemplo, cuando un perro, cuando yo siento miedo, mi cuerpo, las hormonas y todo eso, empieza mi cuerpo a segregar un tipo de hormonas. Entonces, por ejemplo, cuando un perro me ataca, no es porque el perro me quiera atacar o porque el perro sea rabioso. Lo que pasa es que el perro, si yo le tengo miedo al perro, mi cuerpo va a exhalar una adrenalina, se van a subir los niveles de adrenalina de mi cuerpo y el perro lo que siente es que yo lo voy a atacar. Entonces ese miedo que yo siento, pues a mí me paraliza, pero al perro se va a defender porque él piensa que como yo lo voy a atacar, pues él se defiende. Entonces imagínate lo que puede producir el miedo. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea que el miedo está asociado con el dominio propio. Cuando yo tengo miedo es porque no tengo dominio propio, porque no sé en quién estoy confiando, porque no sé qué es lo que mi vida ni tengo planeado, proyectado mi futuro. Tú como psicóloga y también como mujer muy creyente, allí desde Europa, desde España, ¿has visto cómo en ocasiones mandan tantos mensajes por las redes sociales? ¿Y cuál crees que es el propósito de esos mensajes? Pues paralizar, que el miedo no te deje actuar, no te deje vivir en la preciosa experiencia de ser hija de Dios. Porque el miedo no te deja pensar con claridad. Por eso es que cuando hay miedo, las pandemias, ¿por qué hay tantas muertes y todo eso, Rafa? Pues porque hay un caos, se genera un caos y todo el mundo, aquí por ejemplo ocurrió en una macrofiesta, mataron a 5 niñas. ¿Por qué? Porque se cerraron unas puertas, se generó un caos, un pánico, que toda la gente salía corriendo y a unas niñas pues uno les pasaron por encima y las asfixiaron y de todo. Entonces imagínate lo que puede causar el miedo. Yo tengo que centrarme quién soy yo, y más como hijos de Dios. Yo soy hija de Dios, yo soy Dios no me va a dejar a mí, Dios me avisa. Dice que nada pasa en el pueblo sin que Dios lo avise, nada pasa. Entonces yo tengo que tener esa seguridad de que nada me va a pasar a mí, de que por más mensajes que manden, por más estrategias que quieran hacerme para paralizarme, para quitarme ese pensamiento de que soy hija de Dios, de vivir como una hija de Dios, yo no me puedo dejar llevar de esos comentarios. Yo lo que me tengo que llevar es de que soy hija. Mira, Rafa, te voy a comentar un testimonio. Yo tenía una amiga y ella estaba viviendo con un señor. Ella era soltera, pero vivía con él. Entonces ella me decía a mí: me voy a condenar, estoy en pecado, yo me voy a condenar, ¿yo qué voy a hacer? Y yo le decía: tranquila, mira, Dios no va a hacer eso. Dios sabe que tú lo quieres, Dios sabe que tú lo amas, Dios sabe que tú quieres vivir en santidad y Dios lo va a hacer. Tranquila, no te preocupes. Sí, pero la palabra de Dios dice que si yo estoy en pecado yo no me salvo, que me voy para el infierno, que me condeno. Y yo le decía: pero tranquila, mira, Dios es tan fiel, que si tú no eres capaz de dejar a esta persona, él es capaz de llevársela, porque Dios dice que dará hombres por nuestra vida, que dará reinos y hombres por nuestra vida. Entonces yo le decía: tranquila, que eso no va a pasar, porque tú eres hija de Dios. Además Dios sabe que quieres, tal vez tú tienes unos motivos por los cuales vives con él, tal vez miedo, porque no tienes económicamente, porque bueno, no sé, uno tiene que analizar los problemas, ¿no, Rafa? Y entonces yo le decía: tranquila, ¿sabes qué pasó? Pues ella tenía un niño y el niño se fue a vivir con ella.
con este señor, y este señor no soportó al niño, no se llevaron bien. Entonces ella le tocó regresarse a su país, y allá duró un tiempo y se volvió otra vez aquí, y cuando volvió empezó a congregarse en la iglesia y tal, y consiguió, y ahora un hombre de la iglesia se enamoró de ella y está preparando el matrimonio para casarse. Entonces ese es nuestro Dios. Nosotros no tenemos que temer a nada, que Dios va a hacer lo que sea necesario para sacarnos de donde estamos. Norita, ¿por qué entonces se teme con esos mensajes? O sea, porque es impresionante y la gente entra en temor y creen y van a encuentros espirituales, van a muchos retiros, se congregan y siguen con esos miedos cuando aparecen esos mensajes. ¿Tú a qué crees que se debe? Porque no nos concientizamos de quiénes somos realmente, porque nos dejamos invadir del miedo, de los temores, creemos en los mensajes y no creemos en Dios, le creemos a esos mensajes. Lo que nosotros tenemos que saber, Rafa, es que somos hijos de Dios y que Dios no va a hacer nada. Mira la parábola de las 10 vírgenes. La palabra de Mateo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El esposo, a recibir el esposo, esto de que dice aquí que salieron a recibir el esposo, es porque porque ya no salieron a recibir el esposo si él no venía. Él les avisó que venía, oyeron la voz del esposo y él las estaba llamando. Entonces ellas salieron, porque dice, salieron a recibir al esposo. Y dice, 5 eran sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Eso es lo que nos falta, Rafa. El aceite significa que es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios nunca me va a dejar a mí abandonada. Él nunca me dejará y nunca me abandonará. Entonces, dice, las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Se dejaron guiar, se dejaron llevar por el mundo, se dejaron llevar por esas voces y no oían la voz del esposo. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, las prudentes, aquí dice la palabra que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser esas vírgenes prudentes, que nada nos mueve, que si hay un comentario, orar y decirle, gracias Señor, qué alegría que tú vas a venir. Yo te estoy esperando. Es que esa es la esperanza de nosotros como cristianos, los que creemos en Cristo. Nuestra esperanza es que Cristo vuelve por nosotros, porque entonces en vano sería nuestra fe. Entonces, si a mí me va a dar temor de un evento tan maravilloso en mi vida, que es que Dios viene, entonces, ¿qué hago yo buscando a Dios? ¿No te parece, Rafa? Es muy paradójico eso, muy intrigante. Porque... Claro, es que, o sea, la esperanza del cristiano, ¿cuál es, Rafa? Pues de que Dios viene por claro mí. Y que yo sí. Estoy segura de que Jesús viene por mí. Y si el evento tan maravilloso, tan precioso, ¿usted se imagina cuando eso vaya a ocurrir? Eso no me puede dar pánico a mí. Eso lo que me tiene que dar es una alegría enorme. Una novia cuando se va a casar, porque Él es nuestro esposo, lo dice la palabra, que Él viene por su iglesia y a la iglesia la llama la esposa. Entonces, una esposa no va a estar, imagínate una esposa llena de miedo en la iglesia para casarse. Sí, claro. Lo que hace la esposa, ¿qué es? Llamar a más gente, reunir a toda su familia, feliz, hace una celebración, invita a un convite, se viste de lo mejor, el novio está perfumado, precioso, los dos preciosos. Ese es el tuyo. Entonces lo quieren convertir ¿en qué? ¿En un pánico? ¿En un pavor? No, yo como hijo de Dios, yo tengo que decir, Dios mío, si eso es lo que los judíos anhelan. Lo que los judíos anhelan es eso, ver a Cristo, el que viene por ellos, que viene a pelear por ellos, que viene a redimirlos. Imagínate. Entonces sigue diciendo aquí en la palabra, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor, aquí era el esposo. Ay, yo me muero, Rafa, yo oigo eso y me muero. Yo estaría feliz
salid a recibirlo. Eso es lo que está pasando. Entonces están cambiando el mensaje, de ser un mensaje maravilloso, de esperanza, lo anhelado, por lo que yo vivo y suspiro, es porque Dios venga y que Jesús venga por mí a rescatarnos, ¿o no, Rafa? Claro que es ¿Tú así. qué esperas? Lógico, eso es lo que uno anhela. Por eso es que uno no debe tener miedo. Claro. Ahora viene la pregunta, Claro. mira, Norita, y es, ¿qué es tener ese aceite? Porque cuando no se tiene aceite, es cuando uno tiene ese aceite y lo malgasta. ¿Y qué quiere decir ese aceite? ¿Qué es tener ese aceite y qué es malgastar ese aceite, Norita? El aceite es la unción del Espíritu, ¿me entiende? Mi comunicación diaria con Él, estar creyendo en la palabra, viviendo la palabra, creer, porque a veces entonces leemos y no creemos. Entonces esa llenura del Espíritu, lo que da esa llenura del Espíritu, la oración, el ir a la iglesia, reunirme con más hermanos, leer la palabra, memorizarla, ¿me entiende? Eso es esa unción del aceite. Cuando yo malgasto eso, ¿cómo lo malgasto? Pues no me dejo llenar, Rafa, no dejo llenar. Vea cuando la viuda le dijo al profeta Elías que no tenía más que se iba a morir, Porque no tenía comida, no tenía harina ni aceite. No tenía harina ni aceite, solo tenía un poquito de harina y que era lo único que tenía. Él le dijo, pues sácamela a mí. Entonces ella se la hizo. Entonces le dijo, ahora vaya y busque vasijas para llenar. Y dice la palabra que cuando ella le trajo todas las vasijas, dijo, traiga todas las que están vacías, todas las vasijas que encuentre vacías, tráigalas, y empezó a llenarlas y no escaseaba el aceite. Mientras las vasijas estaban vacías, se estaban llenando de aceite, y el aceite dejó de fluir cuando se cesaron las vasijas. ¿Esto qué nos quiere enseñar? Que nosotros lo que tenemos que estar preocupados, en vez de estar pensando en esos mensajes y aterrorizándome por esos mensajes, es ir y compartir. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si Cristo viene, ¿cuánta familia mía falta, Dios mío, por recibir al Señor? Entonces yo me voy y se queda mi hijo, yo me voy y se queda mi familia. ¿Cuántas familias tenemos para no compartir? El afán mío debe ser no angustiarme y no ponerme temorizada, aterrorizada y salir corriendo y ahora qué hago, no, sino Dios mío, falta, yo voy a visitar a mi hermana, a mi tía que le falta, que no tiene ese aceite, no tiene esa unción del Espíritu Santo, yo voy a compartirle. Esa es mi preocupación, pero como el miedo me paraliza, no me deja actuar, no me deja pensar. Entonces yo lo que hago es dejarme llevar por esa ola de insensatez, porque eso es insensato. Cuando es un acto tan bonito, yo convertirlo en una cosa terrible, horrorosa, de escándalo, de miedo. No, yo lo que tengo que hacer, entonces dice que el aceite cesó cuando ya no habían vasijas vacías. Entonces desperdiciar el aceite es no ocuparme de las cosas de Dios, Rafa, no ocuparme de lo que realmente me tengo que ocupar. Si a mí me están diciendo es que es eminente que Dios viene, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Eso se palpa en el aire. Pero entonces Dios, ¿qué nos dice? Estén prevenidos, ustedes nada les va a pasar. Dice también, en Tesalonicenses lo dice también, a ustedes no hay ni necesidad de decirle, porque ustedes lo saben. Es como estas vírgenes oyeron la voz, dice, y a medianoche, dice en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces eso es lo que está pasando, ¿sí ve? Que ya va a venir, que va a haber esto, que va a haber aquello. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden
y comprad para vosotras mismas. Esos que venden el perfume son esos que me quieren desviar de la fe, Rafa. Esos que me quieren desviar, que me quieren decir, no, usted tiene una esperanza falsa. Y desviarme es no andar en cosas que no son las que Dios me dice que tengo que estar. Fíjate, esas son las, entonces, sí. Fíjate ahorita lo siguiente, muchas veces personas que lo hacen simplemente por vanagloria, por tratar de decir, venga pues yo cuánto puedo generar en las demás personas, qué miedo yo puedo hacer y qué puedo generar con esto, y el impacto es tremendo, ¿no es cierto? Claro, Rafa, claro, porque no te digo que, imagínate, como hay muchas muertes, esto que pasó aquí en esa macrofiesta, todos siguieron la misma ola y mataron a esas chicas, las asfixiaron, se le pararon encima, bueno, las ahogaron, porque todos siguieron la misma ola. El miedo, el pánico, eso es lo que genera el miedo, el pánico lo que genera es eso, una destrucción masiva. Imagínate que yo me pongo con temor a mirar la venida de Cristo cuando es lo más maravilloso que puede. Yo oro, Rafa, yo oro para que Dios me permita verlo, que yo vea ese evento. Yo oro, le digo, Dios mío, yo quisiera no morirme antes de que venga. Yo quisiera verte, yo quisiera ver cómo tú vas a pelear por Israel, todo lo que dice la palabra. Yo te quisiera ver. Qué hermosura. Y fíjate. Y no. Mira, Norita, que aquí hay varias cosas, ¿no? Lo más importante es qué hay en el corazón de alguien que se deja atormentar. ¿Sí ves qué es lo que hay en el corazón? ¿Realmente sí está bien cimentado ese corazón? ¿O es como cuando una herida se cura en falso? Entonces aparentemente está como bien curado, pero en el fondo hay una cantidad de cosas impresionantes que no se han podido sanar. Y entonces lo que hace es, también es esa herida que hay en su corazón, o esas situaciones que no han podido elaborar, que les hace tener realmente ese miedo y ese pavor. O sea que no están firmes. Aparentemente dicen estar muy firmes, claro, y no lo están. Pero no están, no lo están porque mira que la palabra yo puedo entrar con inseguridad, ¿me entiendes? Puedo tener una inseguridad. Yo lo tuve durante muchos años, Rafa. A partir de que estoy hablando contigo, de que empecé a hablar contigo, yo confío en Dios y que cada día, cada que siento como esa ansiedad, como te dije, yo le dije a Satanás, tú no tienes nada que esconder en mi vida. Y otra cosa más maravillosa que no sé si te la he contado, que creo que te la voy a decir ahora, es que yo estaba en la iglesia orando y estaban cantando una canción como de guerra espiritual, ¿no? De que las ataduras, que Dios rompe las cadenas. Entonces yo empecé a cantar y a danzar. Y entonces Dios me permitió ver al espíritu, al diablo. Yo pisándolo, como dice el Salmo 91. Pero yo lo veía y yo lo pisaba y decía, porque tú me has hecho mucho daño, y yo lo veía y Dios me permitió. Ay, Rafa, después encuentro un versículo en la Biblia que dice que Dios aplastará en breve a Satanás bajo mis pies. Ay, yo casi me muero. Dice en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Imagínate, primero me muestra eso, que yo lo pisaba y yo le pisaba y decía, porque tú me has hecho mucho daño, porque tú me has hecho daño, y Dios me está permitiendo pisarte, Dios me está permitiendo y luego voy a la Biblia y Dios me muestra, me confirma y me dice que es verdad. ¿Me entiendes, Rafa? Entonces, cuando ahora, después de que he estado hablando contigo, yo cuando siento alguna inseguridad, yo lo que hago es arrodillarme y decirme, Señor, quítame esto, porque todas las cosas me ayudan para bien, porque si algo ocurre en mi vida es para bien, porque así sea una maldición para mi vida, tú la puedes convertir en una bendición. La otra noche mi hijo salió
y llegó como a las 12 de la noche. Mamá, que me voy a vestir, que me voy porque ya me están esperando y me voy a vestir. Y yo me quedé callada, no le dije nada. Yo me acordé de que de una vez que tú me dijiste que uno tiene que orar y esperar, y que orar y esperar. Y entonces yo me acordé de eso, me arrodillé en mi habitación y me puse a orar. Y yo le decía: Señor, por favor, no permita, Dios de los cielos, que él se vaya por allá, papito Dios, porque hay muchas cosas, porque tengo mucho temor, pero él es tu hijo, él no me pertenece, él ya es tuyo, tú solo me das la oportunidad de orar por él y de clamar por él, y yo clamo por él en esta hora, Padre, y yo te ruego y te suplico, papito Dios, que no lo permitas, no permitas que él se vaya para donde quiere ir. Rafa, te aseguro que yo no sé qué pasó. A la media hora él estaba aquí. Yo no sé qué hizo Dios. Yo no sé si lo asustó. Yo no sé. Él no me dijo nada. Solo llegó a la media hora y se acostó a dormir. Iba para la discoteca. Se vistió y se perfumó y todo, que para la discoteca. ¿Ah? Y en otros tiempos, ¿tú qué hacías? Empezabas a pelearle, me imagino que empezabas a discutirle. A llorar, a angustiarme, a dejarme llenar de pánico, de pensar, porque el pánico también trae pensamientos. Tú sabes que el pensamiento genera, somos espíritu, alma y cuerpo. En esas tres dimensiones el miedo opera. ¿Entiendes? Un pensamiento negativo que llegue a tu mente, eso te genera a ti respuestas a nivel emocional y a nivel orgánico, porque eso es un círculo. Entonces viene el pensamiento, eso claro, empiezo yo a pensar: Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué tal que le ocurra algo? ¿Eso qué me genera a mí? Eso me genera a mí unas palpitaciones, una ansiedad, me genera una respuesta orgánica también, porque empiezo yo con taquicardia, con ansiedad. Eso es lo que genera el miedo, ¿sí ves? Entonces llega que lo que está pasando, ese pensamiento: Dios mío, ¿qué va a pasar? Esto es horrible, una catástrofe. Entonces, ¿qué hago yo? Mi cuerpo reacciona ante eso. Que salgo yo corriendo, gritando, llorando, que eso era lo que yo hacía. Entonces yo empezaba a pensar: no, ¿qué le puede pasar? Dios mío, ¿qué va esto? ¿Qué va a suceder? Y la respuesta lógica, ¿cuál era? Llorar, dolor de cabeza, taquicardia, al otro día ir al médico, ganas de vomitar. Todo eso me generaba la ansiedad. Y pensaba siempre: ¿y Dios dónde está? Tanto que yo te he dado, tanto que yo le he ofrecido, claro, ¿y por qué no está? ¿Por qué te oro tanto y no me escuchas, Dios? ¿Pero por qué? ¿Por qué no haces algo? ¿Pero por qué? Y yo era la que tenía que cambiar. Entonces, ¿ahora qué hago? Inmediatamente corto el pensamiento. Rafa, es tan importante, y esto sí lo voy a dejar como una enseñanza y como alguna vivencia muy tremenda, porque mira, yo corto el pensamiento, yo no lo dejo llegar, no lo dejo que me invada, porque si esto, entonces empiezo a tener las respuestas a todo nivel. Me empieza la taquicardia. Esa taquicardia también informa a mi pensamiento y a mi mente de que estoy mal, de que algo pasa, de que algo grave va a pasar. Y entonces doy la respuesta ya como conducta, ¿no? Doy la respuesta de llorar, de reclamar, de gritar, pero ¿por qué? ¿Por qué? No. Entonces yo lo que hago es esto, mira. Yo empieza el pensamiento negativo y me empecé a memorizar un salmo, el Salmo 91. Y yo decía, esta ansiedad me la tengo que quitar, porque no puede ser que yo como hija de Dios empiece a pensar una cosa que cuando Dios ya ha escrito algo de mi vida, o sea, yo ese evento lo tengo que ver como algo maravilloso, no como un desastre, es algo maravilloso. Entonces yo tengo que empezar, entonces yo empecé a memorizar el Salmo 91. Entonces llegaba el pensamiento negativo: ay, ¿qué irá a pasar? Entonces yo empezaba: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero al principio fue un ejercicio, Rafa. Y eso, por favor, recálcalo y enseñémoslo, porque de verdad que funciona. El cerebro tú sabes que el cerebro retiene y es como un semáforo.
Entonces, eso al principio, entonces yo empezaba, el pensamiento, para que no me diera esa ansiedad y todo eso, empezaba, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y empezaba, como es un poco largo, pues lo memoricé, y empezaba a recitarlo, y hasta que después ya cuando terminaba, pues empezaba: Dios mío, llénalo, bendícelo, guárdalo donde esté, cúbrelo con pues cosas positivas, lo que él dice, ¿no? Que él es el hijo, que él lo guarda, que él lo cuida, que yo no me preocupe. Entonces, y me quedaba dormida, porque antes ni dormía, Rafa, no dormía, 3 días sin dormir, porque ya después me venía, era la ira, el resultado de haber estado ansiosa, pues claro, venía la ira, el problema con él, la discusión, ¿me entiende? Entonces eran 3, una semana, bueno. Entonces yo empecé así, y mira, qué impresionante, Rafa. Es impresionante porque el cerebro, te digo, que empieza a emitir esa respuesta. Y yo un día medio dormida, él no llegaba y yo empecé a pensar, y mira que inmediatamente apareció el salmo, pero sin yo hacerlo, ya no lo hice, ya apareció solamente, como cuando el semáforo está en rojo y uno sabe que después pasa verde, que si está en rojo pasa verde, así hace el cerebro. Como llegó este pensamiento negativo, y como ella, cuando llega esto, haces esto, pues asuma la otra respuesta inmediatamente. Qué increíble, Rafa, de verdad. Entonces yo ahora yo no pienso ya. Yo antes me amargaba la vida, oraba, lloraba. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo soluciono? 3 días buscando soluciones y nada hacía. Ahora no, y no dormía. Ahora duermo, porque yo, si me despierto en la noche y tengo algún problema, tengo algún pensamiento, que esto, empiezo a memorizar a recitar una palabra que me sepa, o si no, pongo una predicación. Me pongo los audífonos y me quedo dormida, pero bueno, escucho. Mientras esté despierta, escucho. Y el cerebro ya sabe y no permite que yo piense en cosas negativas. Norita, muchas gracias. Oye, ese testimonio que nos diste sé que va a ser de mucha edificación para muchas personas. De verdad, muchas gracias, y que Dios te bendiga, y de verdad, tenemos que ser esas personas de guerra que no debemos dejarnos agobiar por lo que el mundo nos ofrece, porque el mundo siempre ofrece caos, miedo, temor, y nosotros lo que nos ofrece el Señor es paz, y paz en abundancia, bendiciones en abundancia. Claro, y lo que te digo, Rafa, es mejor pensar en la palabra que pensar en lo que el mundo me quiere meter, los miedos, los temores. Eso tengo que alejarlos, porque eso siempre hay una respuesta negativa. Ante un pensamiento negativo, pues va a venir una respuesta negativa. Pero si yo me lleno de la seguridad de que soy hija, Dios derramó su sangre. ¿Sabes por qué desfiguraron a Dios? Si leemos en Isaías, cuando él fue desfigurado totalmente su rostro, Rafa. En él no había ningún parecer. ¿Por qué? Porque derramó la sangre del rostro para él perder su identidad, para que perdiéramos nuestra identidad y adoptáramos la identidad de hijos de Dios. Por eso fue el desfigurado, por eso dejó que le abofetearan, que lo escupieran, que el rostro de él se desfigurara totalmente. Entonces yo, ¿por qué tengo que desperdiciar ese aceite pensando en tonterías que no me llevan a ninguna parte? Dios ya me dio una seguridad, Dios me dio una salvación y una vida eterna, y eso es lo que yo tengo que disfrutar. Dios me hizo hija, porque el rostro de él fue destruido totalmente. Dice que no había en él ningún parecer para que yo fuera hija, para que yo tomara la identidad de hija. Si se dan cuenta, oyentes, esa fuerza con que nos comparte Nora, estamos hablando que ella es de España, vive en España, ella es psicóloga, y la problemática que ella ha tenido ha sido que, como madre soltera, tuvo su bebé y su niño, pues actualmente pues ya no es un niño sino un señor. De todas formas, él tiene problemas de alcoholismo, y como Nora ha enfrentado eso de una manera muy diferente.
quería compartirles todo el proceso. Quería decirles que pues cuando yo me comuniqué con Rafa tenía una situación muy difícil porque pues yo soy madre soltera y esas cosas pues he vivenciado muchas dificultades y he estado pues con muchos problemas. Mi hijo le tocó vivir con mi mamá, yo me puse a estudiar y bueno, fue algo así. Entonces pues él estaba un poco resentido. Ya cuando yo vine a vivir con él, pues claro, la situación fue complicada. Él tenía mucho rechazo, la comunicación era insoportable, él tomaba y yo pues bueno, me desesperaba mucho. Entonces un día no sabía qué hacer, me iba a ir. Yo dije, ya no aguanto más, me voy. Y entonces como sé que Rafa trabaja con chicos y que pues tiene mucha experiencia en conductas conflictivas y todo esto, entonces pues yo lo llamé, dije voy a hacer lo último, es llamar a Rafa y si él me dice o pues me aconseja que sí, que es lo mejor irme, pues me voy. Y Rafa lo que me dijo fue pues no, te tienes que quedar porque no te puedes ir otra vez, porque eso le va a traer más daño y esto. Bueno, entonces yo ya empecé a pensar de otra manera. Empezamos a trabajar, empezó a decirme que teníamos que hacer unas tareas que le cumpliera. Yo empecé a hacer las tareas con él. La primera fue lo del perdón. Para mí fue muy asombroso porque uno siempre va y cuando ora el Padre Nuestro, pues uno siempre pide perdón y yo no sabía que tenía que perdonar. Pues yo digo perdona, y si alguien me ha ofendido, pues yo le digo perdón, yo lo perdono pero entonces yo le oré al Espíritu Santo y le dije, Espíritu, qué personas tengo que perdonar porque yo siento que no tengo a nadie que perdonar. El Espíritu Santo me trajo a mi mente unas personas y empecé a orar por ellas. Fue increíble porque la primera semana yo no sentí nada, eso estaba como encapsulado, yo no sentí nada, yo era como repetir, pero como a la segunda semana empezó a aflorar esos sentimientos y rabia, rencor, ganas de venganza. Bueno, fue increíble. Dios tuvo que hacer un proceso en mí, en oración, orando y Dios me mostraba todas esas cosas en el proceso de orar y de que Dios me mostrara y haciéndolo con juicio pues todos los días sin dejar de hacerlo porque vi la respuesta tan increíble. Entonces pues el Señor fue sanando muchas cosas y me mostró que pues que Andrés era una víctima de mis fracasos, de todo lo que yo había vivido, que de una u otra manera quería como esa rabia que yo sentía era como cobrándole a él lo que yo había pasado. Y entonces Dios sanó eso. La relación ha mejorado muchísimo, aunque yo casi pues no hablo con él, no le digo nada, solo yo pensé que él era el que tenía que cambiar y la que tenía que cambiar era yo. Yo era la que tenía que cambiar porque lo convertí a él en un ídolo muy grande, que al tanto que si él estaba bien, yo estaba bien, si él estaba mal, yo estaba mal. Si él estaba mal, yo duraba 2-3 días sin ganas ni de comer. Y es una idolatría muy grande. Los hijos se convierten en ídolos, los objetos se convierten en ídolos y eso es un gigante que estoy tratando de derribar porque a veces se surge nuevamente y tengo que derribarlo porque el único ídolo que tengo que tener, el único amor que yo tengo que tener en mi corazón es Dios. Dios es el único, el que tiene que ocupar mi primer lugar, el que tengo que muchas veces no dormía por esperarlo, muchas veces no dormía por pensar dónde está, y eso es lo que yo tengo que hacer, pero con Dios. Si Él me levanta, si yo me levanto en la noche, pues orar y decirle qué es lo que quiere, por quién quiere que ore y mejor dicho, centrarme en Él, puesto mis ojos en Jesús, que es el consumador de la fe.
Bien, con referente a las tareas que te he dejado, ¿cuáles han sido más importantes y cuáles te han impactado más? Pues las tareas que más me han impactado, lo del perdón, pues impresionante. Y lo otro es el cuaderno de la misericordia. Ese cuaderno de la misericordia es muy importante porque a veces uno flaquea, o a veces uno dice, no, esto no va a cambiar, todo va a seguir igual, porque el enemigo no va a soltar las cosas. Él tiene yo le he dado un espacio y él no se va a ir así. Es como si yo llego a mi casa y echo a todo el mundo. Pues no, unos se van a resistir. Entonces eso me ayuda a mí como para decir, no, Dios sí está actuando, es mentira. Porque por ejemplo, mucho en lo que he visto yo en esto es que yo tenía un pedido a Dios, algo fijo, es que cambiara esa situación, que él no tomara, y ahí me enfoqué. Pero Dios ha hecho muchísimas cosas y es un proceso, y las cosas que él va haciendo yo como que no las tomaba en cuenta, no me daba cuenta, porque como yo quería era eso, yo le reclamaba, yo lloraba, bueno, de todo hacía porque no veía el resultado, porque yo lo quería ver así, y a veces somos como con Dios así, somos ingratos, porque él todos los días hace cosas en nuestras vidas, todos los días nos está mimando, todos los días nos está dando cosas y nosotros no las vemos por estar fijos en algo. Eso es lo que yo quiero y esto es lo que me tienes que dar, y esto es así. Y no, Dios dice en el Salmo 92 que nosotros no debemos olvidar las obras que él hace, y todos los días yo le digo gracias porque has hecho muchas cosas en mi vida, que todavía no veo el final de lo que te estoy pidiendo, pero yo estoy recibiendo muchas bendiciones en ese campo. Y la otra es el cuarto de guerra. El cuarto de guerra también es muy importante porque es una guerra espiritual y el diablo está bajo mis pies. Dios ya lo venció públicamente, lo expuso públicamente. Él no tiene nada que hacer en mi vida, y a veces viene y me dice que eso no va a cambiar, y yo le digo no, porque escrito está, ahí está escrito, y Dios no miente, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y él lo hará. Días pasan y te da firmeza para que tú, cuando el diablo venga a atacarte, porque el diablo también elige personas para atacarnos, y puede ser como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Yo hice una llamada y estuve hablando con esa persona, y casi me quiso decir pues que Dios me podía quitar la salvación en la de mi hijo, y yo le dije eso es mentira, yo ni te lo creo ni te lo acepto, porque acababa de leer Efesios, y el Efesios dice que él me eligió antes de la fundación del mundo, que me hizo santa y me hizo su hija, y pagó y me redimió. Le dije, y no le acepto eso, porque él me hizo esto y esto. Entonces, el cuarto de guerra, la palabra, eso me da seguridad para plantarle cara al enemigo y decirle, no es como tú dices, es como Dios lo dice. Bien, Norita, muchas gracias por lo que tú nos estás compartiendo, porque eso nos da esa firmeza para seguir batallando, porque eso no es simplemente emocional, sino es algo que tiene que ser constante, porque la guerra es diaria, y ese cuarto de guerra pues nos implica eso, ¿no es cierto? Entonces tú allí en ese cuarto de guerra tienes la palabra, la pegas, la estás visualizando. Eso ha sido para ti bien importante, ¿verdad? Importantísimo, Rafa, porque si yo no tuviera esa palabra, pues el enemigo viene y me dice cualquier cosa. Cuando Jesús se enfrentó al enemigo, le decía, escrito está. Y yo tengo que aprender la palabra, y tengo que tener discernimiento para cuando el enemigo me hable. Quería compartirles qué día fui a la playa. Estaba en la playa y estaba orando y pues pensando y diciéndole, pues dándole gracias a Dios por los cambios, pensando en cómo había sido mi vida, que pues que no había vivido, que todo
que mi vida había sido alrededor de mi hijo todo, y mal hecho, porque no lo hacía ni bien, porque ni siquiera le daba el cariño que él necesitaba, mal hecho. Y entonces estaba ahí hablando, y entonces vino a mi mente que siempre que él sale como que hay un final. Y entonces me di cuenta y le dije al enemigo, le dije, tú has escrito una película y tú me has hecho un final de una película con mi hijo, y tú has escrito un final, y hoy te voy a arrebatar ese carrete, te lo voy a romper y lo voy a tirar al fondo, porque la palabra dice que Dios tira nuestros pecados al fondo del mar y que de allí no vuelven a salir. Y le dije, y hoy tú no vas a escribir la película, el final lo escribe Dios, y Dios es el que lo va. Y le arrebaté el carrete, lo pisé y me paré y me sumergí en el mar, y le dije, y ahí está, en el fondo del mar, y nunca más vuelve a resurgir. Y ahora cuando pienso en algo le digo, mentiroso, Dios es el que escribe el final de la película, tú no tienes ningún final para mi vida, y tú estás acabado, estás bajo mis pies. Y fue muy bonito porque estás sumergida ya en el mar. Qué hermoso, ¿no es cierto? Pues todos no tenemos la posibilidad de estar en el mar, pero también implica la actitud que nosotros podemos tener para no dejarnos derrumbar y derribar de ese gigante, que el gigante, como David, lo tumbó simplemente con una piedrita y le quitó la cabeza con su propia espada. Entonces te quería recomendar que leyeras un libro que a toda la comunidad y en especial a las mujeres quisiera que lo fortalecieras, y esa tarea te la dejo a ti, la dejo de una vez grabada acá para que quede ya perpetua esta tarea para todas las mujeres, y es leer el libro de Judith, donde Judith le quita la cabeza al mal de una manera espectacular. Bueno, Norita, muchas gracias, Dios te bendiga mucho. A ti, Rafa, y pues le doy gracias a Dios por tu vida, y que ojalá pues muchas personas que te acerquen a ti pues hagan las tareas y persistan, porque pues Dios te utiliza, y ojalá te utilice con mucha gente que necesita, como ese día que estaba yo que no sabía qué hacer, y que ahora le doy gracias a Dios por tu vida y por las personas que estás ayudando, porque sé que Dios te va a utilizar. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.